¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Venimos de la Comisión de Discapacidad, así es. Día de actividad, luego del feriado, comisiones informativas, muchos invitados presentes en la jornada de hoy. Recordemos, están debatiendo ya con dictamen, pero insisten en el tratamiento de la declaración de la emergencia en discapacidad. Así es. Bueno, ya lo anunció el propio presidente de la Comisión de Discapacidad de esta Cámara de Diputados, el diputado Daniel Arroyo. Emplazar en el recinto de la Cámara Baja es el próximo paso de los legisladores nacionales. Emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ponerle día, ponerle fecha, ponerle hora para discutir este proyecto que ya viene analizándose en esta Cámara de Diputados y falta como comisión también central en esta discusión, porque tiene que ver con partidas presupuestarias, Sí. el tratamiento de la Comisión de Presupuesto. Sí, exactamente. Es parte de lo que se viene dando en las últimas semanas. Recordemos que tiene dictamen tanto de la Comisión de Discapacidad como de la Comisión de Salud y Acción Social. Ambas comisiones son conducidas por Unión por la Patria, pero las firmas de los dictámenes son transversales, principalmente los diferentes bloques de la oposición, no así del oficialismo, que bueno, está obviamente trabajando en pos de sostener y fortalecer al Ejecutivo Nacional respecto a este tema que viene desarrollándose hace varias semanas, hace varios meses, que es la falta de presupuesto, ¿no? Todo circula por eso. Exactamente. No solo lo discutieron los legisladores nacionales, también hubo público invitado contando sus historias, contando sus necesidades y contando, bueno, la situación por la cual está atravesando aquella persona que tiene una discapacidad aquí en la República Argentina. Vamos a los títulos del día de hoy. Arranquemos con la información. Adelante. Pliegos del Hijo y García Mansilla, votación en el Senado de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, está sucediendo en este instante. Informe del jefe de gabinete, se espera la visita de Guillermo Francos para la segunda quincena de abril. Comisión de Legislación de Trabajo debaten en diputados por la reforma sindical. Bueno, ahí estaban, tres temas centrales para la discusión a lo largo del programa del día de hoy. Bien, Aman ya adelantó, se está discutiendo en estos momentos, ya los senadores están discutiendo la situación planteada con los pliegos de Ariel Lijo, Manuel García Mansilla, la especulación que estuvo durante toda la mañana y hasta las 2 de la tarde cuando se dio inicio de la sesión fue respecto a si iba a haber o no iba a haber quórum para iniciar la sesión en el Senado. Los 37 senadores sentados en sus bancas y el tratamiento ya de los dos pliegos por parte de la Cámara Alta. Quien tiene toda la información es nuestro colega y compañero Claudio Mardones, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, una tarde en donde el foco está concentrado en esta sesión del Senado, convocada hace 2 semanas atrás, en donde hubo un montón de especulaciones respecto al poroteo posible, el intento de último momento de la Casa Rosada de que quede sin quórum y tal cual lo decían, 37 senadores y senadoras sentadas, el número de arranque para, bueno, definir algo que parece que en la medida que avance el debate se estaría cristalizando el rechazo a los pliegos de los dos candidatos. Así que hay que ver si finalmente se cristaliza. Creo que en este momento, en el transcurso de la sesión, la pregunta es en ese poroteo, quiénes son los que van a prestar su voto, quiénes no, si aparece algún ausente. Claro. Bueno, hasta dónde se pone a prueba lo que el Ejecutivo no logró con la falta de quórum, ver si logran arrastrar algún poroto. Bueno, la falta de quórum que no logró el Ejecutivo, o en definitiva el quórum que se logró, esa construcción, el gobierno le está prestando mucha atención. Claro. ¿Por qué? Porque la construcción se logró, esos 37 senadores, con el número mayoritario de Unión por la Patria, hubo 32 en ese momento de senadores de Unión por la Patria,
pero hubo senadores del radicalismo, hubo senadores del PRO. Exactamente. Que se sentaron en sus bancas, además de Francisco Paultroni, y ahí lograron los 37 y luego sí empezaron a Las ingresar los argumentaciones, distintos ¿no? legisladores nacionales. Hubo un intento del oficialismo también de posponer la sesión proponiendo la discusión en la próxima semana del proyecto de ley de ficha limpia. Totalmente. Esto lo planteó Atauche en la reunión de labor parlamentaria. Se lo propuso principalmente ¿a quién? Al PRO. Recordemos que es un proyecto de Silvia Los Penato, Así es. hoy candidata por parte del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, y se lo propuso también a la Unión Cívica Radical. Ninguno lo escuchó. No hubo respaldos No para hubo eso. respaldo. Algunos se lo veían venir, ya que la idea venía por ese lado, especialmente lo vinculado a ficha limpia. Pero no, parece que el disparador y lo que terminó de hacer aguas con la estrategia del oficialismo, bueno, fue finalmente que en estos términos, así como está planteada la pulseada con respecto a las 2 vacantes de la Corte, la oposición tiene menos dificultades para juntar los votos y las voluntades. ¿Por qué digo eso? Y porque en el caso específico de Ariel Lijo, dentro de Unión por la Patria, habían voluntades para respaldarlo. Eso ha cambiado y todo parece cristalizarse en una decisión de casi todo el bloque detrás del rechazo. Lo mismo sucede con el caso de la Unión Cívica Radical. El bloque que conduce Eduardo Vichy buscó primerear también un poco pidiéndole al gobierno que retire el pliego. Claro. La respuesta fue que no y bueno, ahora llega el momento de las definiciones. Bueno, definiciones que se van a dar en la tarde de hoy. Sí, en un tarde par de noche, horas, porque todavía va a ser- quedan como 12 oradores Exacto. y tienen un poco más de tiempo. Sí. Los senadores son mucho más extensos, así que por lo menos cerca de las 8 de la noche estarán votando. Claro, no va a ser una sesión de trasnochar. No, ¿eh? ya no pasa tanto en Se el termina Senado. ¿eh? antes de la cena, está terminado. Exactamente. Están la listos situación. para irse a cenar. Pero hoy también Así es. pasaron más cosas en la Cámara de Diputados porque hubo varias reuniones de comisión. Ujú, Principalmente, veíamos recién la de discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sí. ¿no? Que estuvo recibiendo a una de las argentinas que estuvo secuestrada durante varios meses Sí. por la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza y compartieron también un poco de reflexiones con algunos de los familiares de quienes estaban en cautiverio. Así que también fue importante esta comisión para dar cuenta un poco del recorrido que tiene la Cámara de Diputados, que en esta semana corta no está trabajando con definiciones de ningún tipo, podríamos decir, de toma de firma de dictámenes, pero que se va preparando y amasando el escenario para una posible sesión la semana que viene. Bueno, esa es la posibilidad, ¿eh? Es un poco también lo que están planteando algunos bloques. Veremos finalmente si finalmente se logra, pero lo cierto es que hoy en la Comisión de Derechos Humanos y Garantía un testimonio muy fuerte. Estoy buscando bien el apellido, Karina es el nombre de la ciudadana argentina, cordobesa. Engelbert. Exactamente. Que fue secuestrada junto con sus 2 hijas y además perdió a su esposo ahí en el medio de lo que fue el cautiverio. Acto, sí, el acto terrorista de Hamas el 7 de octubre del 2023. Así que ese testimonio muy fuerte en la Comisión de Derechos Humanos. Y obviamente el acompañamiento de todos los que estuvieron participando ahí. Sí, sin duda. Uno de los momentos más dolorosos, ¿no?, que hubo que compartir en la jornada del día de hoy. También hay repercusiones sobre los cambios en la economía mundial. De eso vamos a hablar en un ratito porque ahora vamos a transmitir, a repasar un fragmento de la conferencia de Manuel Adorni, vocero presidencial y precandidato también a legislador porteño. Por la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, sobre justamente en este contexto tan convulsionado económicamente, habló de inversiones y de esta manera lo hacía. Contarles que en algunos minutos más Volkswagen Argentina va a anunciar una de las inversiones más grandes de la década en el sector automotriz para producir a partir del 2027 una nueva pick-up mediana en el país. Esta inversión se suma a la ya realizada por la empresa el año pasado, con la producción en serie de 5 nuevos modelos de camiones y buses, que creo que, si mal no recuerdo, la he anunciado yo también aquí. También se suma otras
se suma, a otras inversiones anunciadas por automotrices en estos 15 meses de gobierno. 350 millones de dólares había anunciado Renault para su planta de Córdoba, 110 millones de dólares Mercedes-Benz para su nueva fábrica en Zárate y 385 millones de dólares de Stellantis en su planta de Córdoba. Por supuesto que esto no es ni más ni menos que lo que entendemos el resultado del clima de inversión y de negocios que empieza a reinar en la República Argentina. Bueno, ahí está Manuel Adorni, el Sí. vocero presidencial, hablando, y hoy lo dejó en claro, hablando estrictamente de la agenda del gobierno y la agenda del presidente. No quiso y ya planteó que no va a contestar preguntas Sobre de su cualquier candidatura. otro tipo, claro, exactamente, en torno a su candidatura y a su puesto actual como vocero presidencial. Sí, exactamente. Habló un poquito más también sobre Así la es. relación entre Estados Unidos y Argentina. El presidente de la Nación está en Estados Unidos y justamente es parte de los debates por la definición que tomó Estados Unidos respecto, el gobierno de Donald Trump, respecto de modificar el sistema de aranceles a las importaciones. Argentina está dentro de ese paquete de países, esa cantidad de países que van a recibir una serie de aranceles por sus productos. De esta manera despejaba algunas dudas el vocero presidencial. Con respecto a los... bueno, nosotros tenemos una posición bastante clara con respecto al tema de aranceles. Lo cierto es que nosotros, en vistas de la excelente relación que tenemos con los Estados Unidos, incluso previo a que el presidente Trump asuma la presidencia, nuestro alineamiento y nuestra relación era excelentísima y lo sigue siendo. Por lo tanto, por supuesto que bueno, esto es una novedad que marca simplemente que lo que uno puede entender es que efectivamente esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Bueno, Manuel Adorni, otras definiciones que tienen que ver en este caso con las medidas adoptadas por Donald Trump. Reunión que Trump va a tener con el presidente argentino Javier Milei en las próximas horas. Sí, están en un encuentro, Así es. en la entrega de un premio justamente en Estados Unidos. Y buscan que coincidan ambos mandatarios para, bueno, no solamente mantener una reunión vinculada con estos cambios en la política de importaciones, sino sobre todo y principalmente lo que está en foco del gobierno nacional tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el rol que tiene Estados Unidos dentro del directorio, que en los próximos días tiene que definir cuánto y en qué condiciones termina de, bueno, obviamente definir el préstamo que le va a dar a la Argentina, las comunicaciones previas que se estuvieron difundiendo entre el organismo y los funcionarios del país tienen que ver con los puntos de definición, montos, también si hay algún tipo de programa que se tiene que acordar a partir de eso. Bueno, es una de las definiciones más importantes que está buscando el presidente de la Nación, que viajó a Estados Unidos junto al ministro de Economía también. Claro, y lleva en su carpeta la sanción de la Cámara de Diputados y el respaldo, del respaldo, ¿no? Del Congreso. En definitiva,
a llevar adelante, un respaldo político importante, llevar adelante el acuerdo con el fondo. Sí, señor. Respaldo político importante a partir de lo que implicó una estrategia distinta del gobierno nacional respecto al abordaje de esta nueva negociación para un crédito de facilidades extendidas del fondo. Lo que sí, bueno, luego de haber logrado que quede ratificado el decreto que le permite al presidente Javier Milei llevar adelante la negociación, comenzó el otro poroteo, el poroteo en el directorio del fondo, ¿no? Claro. Y ahí es donde vienen las grandes preguntas, el peso de la acción de oro que tiene Estados Unidos, el giro que ha implicado para la economía global la decisión de aumentar los aranceles. Se abre otro escenario, también otro escenario para la relación bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos y, por supuesto, entre el presidente Javier Milei y el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Indudablemente habrá otro impacto y tiene que ver con lo que pase en distintas comisiones de esta Cámara de Diputados, como posiblemente el impacto de lo que han pedido algunas cámaras empresarias, que le han pedido ya al gobierno nacional que abra lo más rápido posible negociaciones para bajar los aranceles. Aranceles que para ingresar al mercado norteamericano en algún momento llegaron a significar el 1,2%. Claro. Ahora es el 10%. Bueno, vamos a irnos a la pausa, la primera. Vamos a la primera pausa y volvemos, que todavía tenemos que compartir con ustedes la actualidad informativa aquí en la Cámara Baja. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Aquí estamos en un nuevo bloque de Pasos Perdidos y como veníamos comentando, circulan los diputados y las diputadas porque hay mucha actividad en el Congreso. Así es, claro. Comisiones que, si bien no están dictaminando todas, sí están tratando distintos temas. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado que ya está con nosotros aquí en el piso, pedido de sesión especial firmado por los diputados o bloques Pablo Juliano, Democracia para Siempre, Germán Martínez, Unión por la Patria, Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, varios diputados más, Oscar Agos Carreño, Cecilia Moró, Carla Carrizo, Paula Penaca, pedido de sesión especial para el martes 8 a las 12 del mediodía para discutir varios temas, algunos ya con dictamen de comisión y para resolución del cuerpo. Estamos hablando de los proyectos vinculados con el caso Libra, con el caso de la criptomoneda Libra. Esto es la creación de una comisión investigadora, pedidos de interpelaciones y también pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. Y hay también puesto en el pedido de sesión diferentes expedientes vinculados con la moratoria previsional y con la situación, en definitiva, de la clase pasiva en la República Argentina. Eso entendemos que son proyectos que no tienen dictamen y podrían derivar en el emplazamiento
de la comisión, principalmente la de presupuesto. Exactamente, veíamos hace ratito la Comisión de Discapacidad que estaban planteando esas cuestiones. Sí. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado de este segmento, Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, con estas novedades hay ahora convocatoria a sesión para el martes que viene. Hay también sesión en el Senado con temas importantes como los pliegos de los jueces de la Corte. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, los pliegos de la Corte creo que se van a caer, ¿no? Es un poco anunciado que esto iba a ocurrir, pero bueno, el gobierno insistió y me parece que va por una derrota en ese terreno. Veremos después cuál es la reacción, sobre todo en lo que tiene que ver si lo mantienen o no a García Mansilla, ¿no? Claro. Ahí se genera, ¿no?, una discusión que se puede dar, digamos, ya desde el punto de vista jurídico. Y bueno, yo creo que continuar. corresponde que no, porque si no, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar que el Senado te rechaza el pliego, vos podés mantenerte un año y después un año te renueva, a pesar que el órgano institucional que tiene que nombrarlo lo rechaza. O sea, pueden tratar de hacerlo y forzar una interpretación, pero es claro que sería una cosa totalmente forzada y que cada fallo de García, donde García Mansilla estampe la firma, estaría cuestionado, ¿no? Así que me parece que este intento del gobierno no sale y que creo que tiene que ver con algo más, que es que el gobierno está perdiendo influencia política y la caída que viene teniendo en muchas encuestas de comienzo de año se empieza a ver que le cuesta más imponer su voluntad, ¿no? A pesar que es un gobierno que ha contado con una gran colaboración de distintos bloques en este Congreso que le han votado de la ley bases, le han sostenido los vetos, en algunos casos digo con compra de votos, como en el caso de la ley bases, o le han votado leyes o DNU, como fue el último en diputados, increíblemente permitiéndole o dándole aval a la negociación con el FMI sin saber todavía el pacto, ¿no? Entonces los diputados que votan un pacto que no se sabe lo que dice, ¿no? Claro. Un poco peculiar. Digo, pese a eso, me parece que lo cierto es que es un gobierno que viene concitando cada vez más rechazo, porque efectivamente las promesas de mejora económica con el cual lo votó una parte de la población, más allá de los discursos, no se evidencian y llegar a fin de mes es cada vez más difícil para el conjunto de la población. Decíamos recién, diputado, antes de tener el gusto de recibirlo, que bueno, que el presidente Javier Milei en Estados Unidos va en la cartera con el respaldo de la Cámara de Diputados en la ratificación del decreto, ¿no? Y eso no fue un dato menor, especialmente por el debate que implicó, por lo que pasó, porque en algunos momentos se perdió prácticamente el tono del debate, especialmente por las acusaciones, los intentos, las escenas de pugilato en el recinto. Y ahí le pregunto, diputado, ¿cómo se reconstruye eso de ahora en adelante? Porque parece que este pedido de sesión busca anticiparse un poco a un escenario que parece que va a quedar siempre trabado entre o las ratificaciones o los vetos. ¿Cómo se reconstruye este escenario en el recinto después de los números que dejó esa ratificación del DNU? Sobre lo justito, pero fue una demostración de fuerza. Bueno, las sesiones de pugilato fueron la sesión anterior, ¿no? Entre el oficialismo, no fue pugilato entre el oficialismo y la oposición, sino entre el oficialismo para hacer algo muy irregular, que era levantar el quórum de la sesión. O sea, tuvo una función claramente específica de algo completamente irregular. Una sesión que como el gobierno no tenía mayoría, quería evitar que ciertas cosas se voten, entonces te saco a los que estaban dando quórum directamente a la fuerza. Una barbaridad. La sesión anterior el gobierno aprobó con menos votos de lo que esperaba, apenas 129, pero lo suficientes, ¿no? Y con algunas ausencias también, porque hubo diputados del bloque Unión por la Patria que no estuvieron políticamente, ¿no? Alguna estuvo enferma, es cierto, pero los que no estuvieron políticamente, ¿no? Nuevamente Catamarca, nuevamente Santiago del Estero, ausencias que muestran complicidades con el gobierno, ¿no? Como ha ocurrido con los otros bloques que le permitieron al gobierno llegar a esa mayoría exigua para sostener algo que es absolutamente ilegal e inconstitucional. Ilegal porque es un subterfugio para violar una ley que explicita que la deuda externa tiene que pasar por el Congreso previamente y un artículo de la Constitución que ya lo establecía. Entonces hay una doble violación acá en el DNU enviado por el presidente. Y bueno, y hubo diputados, como decía, que un pacto a ciegas, porque verdaderamente, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué están autorizando? ¿Qué están firmando? No se sabe. De hecho, eso es lo que se está negociando y parte del viaje colonial de Milei a Mar-a-Lago a rendirle pleitesía a Trump
tiene que ver con los términos de ese acuerdo. Incluso con algo peculiar, porque hoy los voceros del gobierno dicen, no nos puso poco arancel, ¿no? Vieron por este enorme cimbronazo mundial, donde una crisis en todo el mundo, en toda la economía mundial, por los aranceles de Trump, por el cambio de las reglas de juego. Y en realidad es el mismo arancel que le pone a países que este gobierno detesta de la región. O sea, que no es que te dejó el 10% por la relación que tiene Milei con Trump, sino porque más o menos entraba en el rango de los que les iba a poner el 10%. Ahora, diputado, ¿qué se viene después de este nuevo escenario, de este giro? Después del Día de la Liberación, como le dijo Donald Trump, ¿no? Que vimos casi en cadena a Donald Trump firmando 2 decisiones ejecutivas que cambian por completo el escenario del comercio internacional. ¿Cuáles son las consecuencias para la Argentina y cómo va a resonar en esta Cámara de Diputados para usted? Bueno, internacionalmente los analistas más serios dicen que se viene un escenario de estanflación. O sea, estancamiento, caída de la economía norteamericana en lo inmediato y con sus efectos para la economía mundial, y además suba de inflación, porque efectivamente más aranceles, más suba de precios internos. Y entonces ahí hay que ver cómo eso va a impactar en la sociedad norteamericana, porque uno de los puntos centrales por el cual Trump logra llegar a la presidencia, a su segunda presidencia, es la promesa de bajar la inflación. Así es. Y esto tiene un efecto inmediato inflacionario. Entonces, ¿cómo esto va a caer en la población? Vamos a verlo. Ya hubo 2 elecciones en estos días donde a los republicanos le va mal. O sea, la votación para un cargo en la Corte Suprema del Estado de Wisconsin, donde Trump había ganado y ahora perdió con los demócratas, y 2 bancas que ganan en Florida, ganan los republicanos, pero por muchísima menos diferencia, casi la mitad de diferencia de lo que había ganado Trump en esos distritos en la elección general. Entonces, ahí ya el impacto en la sociedad norteamericana no es en el sentido de fortalecer a Trump, ¿no? Más allá de que después veremos cómo termina eso impactando, pero verdaderamente, incluso para muchas corporaciones norteamericanas, esto es un relativo golpe económico importante, porque bueno, tenían sus empresas, sus fábricas en China, lo que esto va a impactar de conjunto y cómo va a golpear. Es evidente que va a hacerlo, estamos discutiendo la magnitud en que lo va a hacer y después la réplica. O sea, ahora pone Trump los aranceles, pero esto le va a poner la Unión Europea, le va a poner China. O sea, lo que pasa es que Argentina está con un discurso un poco raro, porque cuando estamos viendo esta guerra arancelaria o proteccionista en los distintos países, acá tenemos el discurso de la apertura total. Y entonces es medio raro hasta para el propio objetivo que dice el gobierno, porque ¿por qué una empresa no protegida va a venir a un país donde en el resto te protegen los negocios? Entonces, hasta para su propio discurso, esto es algo que funciona en un imaginario que no es la realidad. La realidad es que hay una guerra de aranceles, esto viene en particular dándose desde la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas subprime, recordarán ustedes, y bueno, y desde ahí la economía mundial no repunta, mejora un poquito, baja, tuvo después el golpe del COVID y ahora lo que se ve es otro ciclo de recesión. ¿En qué puede golpearnos a nosotros? Que si hay suba de la inflación en Estados Unidos, es probable que suban las tasas de interés norteamericanas y eso lleve a los capitales hacia lo que llaman el vuelo seguro, el vuelo a la calidad, el flight to quality, hacia ahí y que dejen los escenarios de más riesgo, como es el caso argentino. De hecho, todo el tema económico que estamos yendo, ir al FMI, ahora con Trump para ver cómo va a ser ese préstamo, tiene como explicación que quieren favorecer a quienes estuvieron haciendo la bicicleta financiera y garantizarles que va a haber dólares cuando quieran salir de esas posiciones. Eso fue el eje del acuerdo de Macri en el 2018, cuál fue el gobierno de Macri al FMI y nos dejó esa deuda ilegal, ilegítima e impagable, y ahora va Milei. Porque si uno ve los vencimientos que hay, eso no explica ir al FMI, sino como ha dejado $100 el Banco Central, en quebranto directamente, con reservas negativas, bueno, ahora trata de decirle no, pero che, vamos a tener dólares ahí. Y bueno, eso es, o sea, sobre los hombros del pueblo trabajador nuevamente, sobre los hombros de los jubilados, vamos a terminar pagándole al Fondo Monetario Internacional. Cuando uno dice FMI o jubilados, FMI o educación, FMI o salud, y ni hablar de obra pública o vivienda popular, está diciendo la realidad.
El pacto con el FMI implica continuar y profundizar el ajuste que ya viene implementando este gobierno. Y en ese sentido, diputado, desde el Congreso de la Nación se viene reclamando por lo menos, control de ese movimiento que hace el Ejecutivo Nacional a través de las cuentas públicas. ¿Cómo ve la organización y la articulación entre los distintos bloques para reclamar la presentación del presupuesto, para accionar en este sentido? Bueno, hasta ahora el gobierno ha logrado las complicidades para evitarlo. Esa es la realidad. El gobierno ha tenido cómplices, insisto, bueno, el DNU ha sido lo último, pero también para que le hayan avalado un montón de cosas sin siquiera haber venido a discutir el presupuesto que había presentado con bombos y platillos. Que vino el propio presidente. Que vino el propio Milei, y después trataron de no hacerlo, pero la cuestión es los otros que le dan los votos sin que le den ni siquiera eso a cambio, ¿no? Porque en nuestro caso iba a ser un presupuesto del FMI, vamos a votar en contra del mismo, pero en el caso de los que decían, quiero asegurarme, los gobernadores y todos han sido cómplices de que Milei haya avanzado hasta acá. Un gobierno que lo ha hecho en base a veto, en base a DNU, en base a represión, en base a un autoritarismo creciente, en base a ilegalidades e inconstitucionalidades, pero bueno, no se detiene ante nada de eso, ¿no? Todos los que se decían republicanos le están avalando a este gobierno pasos crecientes hacia el autoritarismo, que es lo que viene haciendo en estos meses de gobierno. Cristian, yendo al plano más político-electoral, el Frente de Izquierda, ¿cómo analiza la situación en la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta usted es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene que haber paso? ¿No tiene que haber paso? ¿Es lo mismo para ustedes ir a una primaria o ir directamente a las generales de octubre? Bueno, ya a esta altura, cuando están levantadas las PASO nacionales, y eso también, ahí el gobierno tuvo muchas complicidades para modificar el calendario electoral según su propio gusto, y ahí votaron muchos diputados y muchos senadores de Unión por la Patria, votaron el levantamiento de las PASO, cuando estábamos en pleno momento de las represiones más brutales de este gobierno, cuando había que darle un mensaje muy claramente en contra. Sin embargo, fueron y le votaron, y cuando estaba en el candelero todo el escándalo de la criptoestafa, recuerdo esa sesión en diputados primero y en el Senado después, y todas las complicidades que hubo ahí para adecuar el calendario electoral a Milei. Ahora, creo que ya lo que decían en la provincia no es tan cualitativo como era el cambio que le dieron a Milei. Ya está, ya le hicieron el favor a Milei en la elección nacional, que es lo que le interesa. Después hay una disputa de poder en el peronismo, que es así, donde a unos les conviene una cosa, a otros les conviene otra, pero no tiene nada que ver con las cuestiones de los intereses populares, que es la clave donde hay que poner la fuerza, en la movilización, la lucha, la organización. Ustedes piensen que tenemos convocada una movilización por la CGT para el 9 y todavía no sabemos ni el horario. Entonces parece a veces una joda. O sea, los jubilados que vienen miércoles a miércoles reclamando, y nosotros lo acompañamos todos los miércoles, estuvimos este 2 de abril también con ellos, nuevamente el operativo represivo de Patricia Bullrich, bueno, a un periodista independiente le pasaron por encima con una moto, otra vez gas, bueno, lo de siempre, ¿no? Un operativo costosísimo además, y donde los jubilados le inventaron la consigna, ¿no? Andá Malvinas, y algo más que le cantaban en la consigna, pero andá Malvinas, le cantaban a los gendarmes, a los policías el 2 de abril, donde el gobierno, bueno, llegó a coquetear con esta idea de la autodeterminación de los kelpers, sí. Insólito lo que planteó en su discurso el presidente Milei, pero del otro lado los jubilados, que es la defensa de la soberanía nacional, defender las jubilaciones. Porque el recorte a jubilados, ¿dónde va? Al pago al FMI, al pago de la deuda. Ahí se va la plata de la que Milei se vanagloria, el gran ajuste que he hecho, el gran ajuste fiscal. Ha sido sacrificar a nuestros adultos mayores, a nuestras adultas mayores, para satisfacer a los estafadores internacionales, los acreedores que nos viven saqueando una y otra vez. Corre ya el tiempo sin moratoria, pero hay un tema que no quiero dejar de preguntarle. ¿Qué va a pasar con el debate del presupuesto universitario? Ya arrancó el calendario de la educación superior, hay una serie, bueno, paritaria estancada, una serie de temas que quedaban todos atentos a algún pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, y a partir de eso, bueno, ¿qué cree que va a pasar aquí en diputados y especialmente dentro del movimiento estudiantil? Bueno, a ver, primero moratoria jubilatoria, nosotros tenemos proyecto para reponerla, sería una prórroga retroactiva al vencimiento, así que vamos a estar planteando y peleando por eso. Tenemos 2 proyectos del Frente de Izquierda en ese sentido y bueno, vamos a pelear porque es verdaderamente infame, ¿no?, que se deje sin la posibilidad de jubilarse a 7 de cada 10 mujeres que llegan a la edad, a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 varones, ¿no? Una barbaridad. La PUAM es solo el 80%, no se acumula con pensión,
que es algo muy grave, porque imagínense una pareja de jubilados, muere un cónyuge, y si no puede cobrar la pensión del cónyuge, ¿dónde va a vivir? A la calle. Entonces esto es verdaderamente algo muy, muy grave, muy, muy jodido, y creo que es una gran prioridad. Lo segundo, la universidad, tenemos que pelearla. Yo soy docente universitario y los últimos meses prácticamente nada de aumento. 1% un mes, 1,2%, o sea, 1/3 de lo que es la inflación mensual, según lo que declara el gobierno, con una canasta de medición que sabemos que es totalmente incongruente con la realidad del gasto hoy de la familia. Es una canasta que ha quedado desfasada respecto de lo que es la realidad de la estructura de gastos que hay en los hogares, ¿no? Y que el gobierno no actualiza por una sola cuestión, pues sabe que le va a dar más alto. Que como crecieron mucho los gastos en agua, en luz, en gas y en transporte, y entonces le da un porcentaje menor en la canasta que hay ahora, tendría que dar un porcentaje mayor y eso va a dar más alto. Que es lo que siente la población, que más allá de la cifra que da el INDEC mes a mes, y ahora veremos la que da el 14, seguramente más alta que la de febrero, la plata no te alcanza. No llegás. Entonces, esta es la realidad que está debajo del desencanto con el gobierno en las encuestas, donde obviamente influye el criptoescándalo, el discurso de Davos, el nombramiento de los jueces por decreto, las represiones que están... La población se indigna verdaderamente cada vez que le peguen a jubilado y jubilada, pero debajo hay un sustrato que es que la plata no alcanza. Y eso está golpeando también en un sector de los votantes de Milei. Ahora, y con esto muy cortito, ¿usted no ve que este año se pueda reeditar lo que pasó el año pasado con el nivel de movilización que hubo? Yo espero que sí. También con la presencia de rectores y decanos. Mira, yo no sé si una parte de los rectores y decanos están especulando por el año electoral nacional, ¿no? Pero creo que debería haber una respuesta. De hecho, digo, los gremios docentes y no docentes empezamos el año en paro. 17 y 18 ¿no? de marzo empezaron las clases con 2 días de paro. Hay también otros días, pero debería haber una tercera marcha federal universitaria, porque acá se lograron evitar algunas cosas del plan que tenía el gobierno para avanzar en la privatización de las universidades o arancelarlas, pero el deterioro del salario docente continuó. O sea, el veto infame que sostuvieron diputados en esta casa, incluso con algunos que habían votado a favor de la ley de financiamiento universitario y después se dieron vuelta y cumplieron con la orden del gobierno, bueno, eso no permitió revertir la caída salarial. Así que eso es algo que está pendiente y creo que amerita una nueva gran marcha universitaria, sobre todo porque después del veto se puso en movimiento el movimiento estudiantil, ¿no? Con las tomas, con las ocupaciones, con las asambleas. Y creo que ese es un actor fundamental para torcerle el brazo al gobierno en lo que hace a la política de financiamiento de las universidades públicas. Cristian, gracias por visitarnos aquí en Diputados Televisión. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, dando cuenta de las actividades que va a haber en los próximos días. Están previstas también para el propio martes varias comisiones que con este pedido de sesión especial que se ha realizado, obviamente se reconfigura todo el ordenamiento, todo el ordenamiento de la agenda. Así que, bueno, veremos porque había también definiciones respecto a régimen penal juvenil, a otros aspectos de temas de debate que, bueno, la Cámara también está tratando de consensuar, pero bueno, hay pedido de sesión ya tramitado por lo menos. Exactamente, ahora falta que en las próximas horas o con el correr del día de mañana la convocatoria ya formal por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem, y tendrán que reacomodarse las comisiones, ¿no? Sí, señor. Que pueden quedar supeditadas a digamos que se logre o no el quórum por parte de aquellos que están convocando a una sesión especial. Repetimos que los bloques que están convocando a la sesión para discutir caso Libra, para discutir la emergencia en discapacidad, para discutir temas vinculados con el sector pasivo en la República Argentina, como es el tema de la moratoria previsional, son el bloque de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, la Coalición Cívica. Exactamente. El diputado Castillo también nos adelantaba que el Frente de Izquierda va a acompañarlo. Sí, coinciden, tienen un dictamen en conjunto con Unión por la Patria. Es decir, que es un número importante de bloques que si uno empieza a hacer la suma de la cantidad de legisladores que tiene cada uno de los bloques, empezando por los 98 de Unión por la Patria, por lo menos 90, ¿no?
siempre hay que dejar un margen por las dudas. Sí. Un más menos. Claro, ahí me parece que el número de 127 diputados de 129 para iniciar la sesión, me parece Podría que van a estar. llegar, por lo llegar, menos ¿no? hipotéticamente. Después hay que ver en toda esta semana, porque hay temas que son muy importantes para la oposición, no así para el Así oficialismo, es. que están intentando evitar que se concrete, que tiene que ver sobre todo la investigación por el caso Libra. Me parece que van a trabajar fuerte para que no llegue a 129. Exacto. Pero hasta el martes a las 12 del mediodía, que es la convocatoria. Exacto, 12:30. 12:30 a Hasta la las 1, 12:30. porque es media hora más o menos, sí, entre las 12 y las Media 12:30. hora. No, claro, no, sí, es a las 12. 12:30. Por eso nosotros ponemos la media hora de tolerancia verdad. estricta que tiene el presidente de la Cámara. Que es muy para estricto todos, con eso. y que lo hace para todos. Las sesiones especiales que pida la oposición, Y el oficialismo. pero también para el oficialismo, Así es. porque ha sucedido también a lo largo en una de las sesiones del 2024. Un dato, la semana pasada ya circulaba la versión Sí. de convocatoria de una sesión para el martes. Yo he consultado a 2 bloques políticos que son convocantes, si estaban para qué pasaba con la convocatoria. Estamos haciendo el poroteo. Si nos da que vamos a tener 129, convocamos. Si bueno, no, y no. hoy la convocatoria. Hoy así apareció que la convocatoria. Entonces Habrá que ver. hay algunas señales. No diré nada, pero habrá señales. Vamos a la pausa porque tenemos todavía un rato más. Tenemos que adentrarnos con Claudio Mardones en lo que está sucediendo ahora en el Senado de la Nación, que es la definición de los pliegos de los miembros que postuló el oficialismo para la Corte Suprema de Justicia y todo lo que se desata en función a los posibles escenarios que se abren. Acompañarlos, para eso se requieren 48, rechazarlos, para eso se requieren 25. Pero después de la pausa le vamos a dar fuerte a ese tema que es sin duda el más importante hoy aquí en el Congreso. Pausa, quédese. Estamos en Diputados Televisión. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Muy Estamos bien. aquí en el último bloque ya, Así es. en este programa que vino a continuación de una serie de reuniones de comisión que están, bueno, desarrollando debates en torno a la situación de quienes estuvieron retenidos por la organización terrorista Hamas en Israel, en Así Franja es. de Gaza, cuando fue aquel ataque en el mes de octubre del 2023.
Así es. justamente, y también la Comisión de Discapacidad, que estuvo trabajando arduamente en el día de hoy recibiendo a personas afectadas por los cambios que hubo en la Secretaría justamente de Discapacidad respecto a las asistencias que corresponden que el Estado haga a quienes se encuentran con estas dificultades. Pero tenemos diputados, ¿no?, para hablar Así también. es, nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputada María Cecilia Ibáñez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Claudio Mardone, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes. Muy bien. Bueno, María Cecilia, por un lado, más allá de lo que decía Amanda de las reuniones de comisión en esta Cámara de Diputados y la convocatoria ahora que hay para una sesión especial para el día 8, es decir, para el martes de la semana que viene, los ojos de la política están un poco puestos en el Senado, en lo que va a pasar o lo que está sucediendo en esta discusión, este debate que da el Senado sobre los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, los pliegos de los candidatos. ¿Qué opinión tiene usted? Y además preguntarle si está siguiendo también ese debate. Sí, lo estoy siguiendo. Yo creo que con ustedes estuve cuando yo dije que había la posibilidad de que se pudiera votar, que el Senado tenía la posibilidad de votar a favor o en contra de García Mansilla y que eso era una posibilidad que podía tener, y si no, que él iba a estar un año y que se tenía que volver a su casa. Creo que fue con ustedes que yo hablé de eso. O sea que en caso de que sea rechazado el pliego del actual juez de la Corte García Mansilla, su consideración es que cuando se cumpla el plazo del 30 de noviembre. No, yo de eso lo acabo de escuchar, que eso ha dicho Guillermo Franco en este momento. Yo creo que él, si el Senado le da en contra, no va a tener posibilidad de continuar. De continuar. Yo soy abogada y creo que en este momento, después de que no tuviera el acuerdo del Senado, todo lo que él pueda llegar a resolver se va a convertir en nulo. Eso es un pensamiento mío jurídico. O sea que usted considera, o sea que de ser rechazado el pliego del actual va a tener que renunciar. Va a tener que renunciar o apartarse, no poder votar con el resto de los jueces. Pero ¿qué sentido va a tener de estar ahí? Claro, y además podría generar una situación conflictiva en el seno de la Corte Suprema. Sí, pero además creo que también la Corte Suprema se va a poner en una situación de vulnerabilidad, porque ellos le tomaron juramento, después tuvieron la comisión le dio en contra a García Mansilla, que es distinta a la situación del hijo, que el hijo tiene un dictamen favorable, que hubiese sido una situación diferente. Al hijo le dijeron que tenía que renunciar y él tomó la decisión que no, hasta que no tuviera, que ya había un antecedente judicial de un juez que renunció y no le dieron el acuerdo y quedó en una situación de que tener que volver, y el hijo tuvo la voluntad de seguir en su cargo. Esta es la situación de hoy. Bueno, habrá que esperar cómo sale la votación. Yo creo que la suerte de García Mansilla hasta el momento está muy complicada. Ahora, diputada, en ese contexto, la respuesta de García Mansilla, al menos hasta ahora, es, bueno, yo sigo en pie hasta el 30 de noviembre y la única forma para que deje de ocupar este sillón es a través del juicio político previsto en la Constitución. ¿Qué evaluación hace de esa respuesta de García Mansilla? La verdad que yo tenía entendido que él no se había expresado, que el único que se había expresado es Guillermo Franco. Si eso ha salido en estos momentos, que no tengo conocimiento. Le respeto que usted me diga. No, esto, sí, pero fue una de las respuestas incluso que ya había dado por escrito. Pero además quería preguntarle algo a usted como integrante. Yo creo que lo había dicho antes de. Yo te voy a decir una cosa. Él había dicho primero que sin acuerdo del Senado no asumía, después asumió por una cuestión de que pensó su situación, por lo que tengo gente que lo conoce, había quedado en una situación muy especial
en el momento de que le dieron todo, no tuvo una persona que le votó favorable en comisión. Claro. Bastante sorprendente esa situación especial, digamos, porque él no era una persona controvertida. Tiene antecedente académico, no tenía antecedentes que alguien dijera personales con alguna denuncia o algo especial, y tuvo un dictamen tan feroz. Diputada, la cambio un poco de tema y la traigo en la actualidad aquí de la Cámara de Diputados. Como le decíamos, hay convocada por lo menos una sesión por parte de sectores de la oposición a una sesión el martes 8 para tratar varios proyectos, entre ellos los que tienen que ver con la investigación de el escándalo vinculado a la criptomoneda Libra. ¿Cuál es la posición que cree que su bloque va a asumir, su posición personal? ¿Tienen que avanzar las comisiones investigadoras, la interpelación? ¿Hay que esperar al jefe de gabinete que venga a fines de abril? Yo creo que principalmente la investigación tiene que ser judicial. Nosotros habíamos presentado en un momento un proyecto bicameral porque creemos que el Congreso tendría que haber sido como funcionar igual que la comisión, es decir, un ente igual que los decretos de necesidad de urgencia, igual la Constitución entre diputados y senadores, que no fue el proyecto que se aprobó, y creemos que ya todo tendría que estar dentro de la investigación judicial. Con ese punto todavía yo no he hablado con mi bloque y sobre todo con el jefe de bloque, que es Sago, pero nosotros creemos sobre todo que las personas que tienen que dar declaración, tendríamos que dar declaración, y nosotros siempre hemos pensado en un gobierno transparente y no tendría nada que ocultar, porque si no nos defenderíamos con todo lo que nosotros hemos luchado, que era de dar explicaciones. Así que eso seguramente que sería en la línea que vamos a tomar la decisión. María Cecilia Ibáñez, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente. Muy bien, la diputada Ibáñez, diputada del MIT, por la provincia de Córdoba, aunque no hace falta aclararle, que es de la provincia de Córdoba. Sí, tiene la tonadita. Exactamente. Bueno, hablábamos gran parte de la nota fue hablando sobre el tema de la situación de la Corte. Claudio, ¿qué podemos agregarle a todo esto que ya se viene señalando? Vamos a agregar, en virtud de lo que hablábamos con la diputada María Cecilia Ibáñez, bueno, un dato importante, que era precisamente la incógnita. ¿Cuándo Manuel García Mansilla dijo lo que le preguntaba a la diputada? Bueno, fue en un traslado a partir de una causa que tramita el juez federal Alejo Ramos Padilla, en donde se impugnaba su nominación y también la de Ariel Lijo. Bueno, Manuel García Mansilla contestó en un escrito de 51 páginas y su respuesta fue: desde el 27 de febrero del 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución. Y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político conforme a los artículos 53 y 110 de la Constitución. Así que esa fue la respuesta. Fue una respuesta de puño y letra del cuarto integrante del máximo tribunal, específicamente a partir de un expediente abierto en la Justicia Federal, en donde Manuel García Mansilla contestó al traslado que le hizo el juez. Así que ese es un dato, porque también confirma quizás parte de lo que pueda suceder a partir de mañana. Si finalmente en la sesión, que ya lleva varias horas de debate, finalmente cristaliza un resultado en donde sean rechazados los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo, bueno, especialmente en el caso de Manuel García Mansilla, la pregunta va a ser en línea con lo que hablamos con la diputada María Cecilia Ibáñez del MID de Córdoba. ¿Qué hace Manuel García Mansilla? ¿Renuncia? ¿Presenta la renuncia? ¿Abre un conflicto en el seno de la Suprema Corte de Justicia, restándole firmeza y abriendo una ventana de muchas impugnaciones en su contra? Bueno, la propia diputada, aliada del oficialismo, desde su mirada como abogada, nos aportaba algo que sobrevuela en el mundo judicial.
¿Qué va a hacer Manuel García Mansilla? Si nos guiamos por lo que le contestó por escrito a Alejo Ramos Padilla, va a seguir en el cargo hasta el 30 de noviembre, en la misma línea del planteo de la Casa Rosada. Y desde su perspectiva solamente puede ser removido a través del mecanismo de juicio político previsto en la Constitución Nacional. Hecha esta aclaración, vamos rápidamente al tema del día, naturalmente. Esta sesión que está transcurriendo en el Senado. Aportar 2 o 3 elementos para poder pensar e interpretar mucho mejor lo que está sucediendo. Decíamos, estamos hablando de una sesión decisiva. Especialmente porque se trata de una apuesta muy importante para el gobierno nacional, una sesión que fue convocada hace ya 2 semanas a partir de los pedidos presentados por Unión por la Patria y también por una parte del radicalismo, junto con la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO. Una de las figuras también en el debate que ha ido transcurriendo en esta Cámara de Senadores, al otro lado de Pasos Perdidos, del otro lado de aquí, de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo cierto es que, ¿cuáles son las 2 vacancias? La primera, la de Elena Hayton de Nolasco, que dejó ese sillón de la Suprema Corte de Justicia hace 3 años sin cubrir. Y la de Juan Carlos Maqueda, que el 28 de diciembre pasado cumplió los 75 años y también quedó ese sillón sin cubrir. Venía un proceso, antes de que Juan Carlos Maqueda cumpliera los 75, que fue impulsado por el gobierno nacional. Con la firma del presidente Javier Milei presentó los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Un proceso extenso que en el caso específico de los 2 candidatos fueron a defender sus pliegos a la Comisión de Acuerdos. Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal número 4, defendió sus conocimientos, respondió a las preguntas. Manuel García Mansilla también hizo lo propio, pero claro, cuando le preguntaron ¿qué haría en el caso de que fuera a ser designado en comisión y por decreto? Manuel García Mansilla dijo no aceptaría, que fue todo lo contrario a lo que finalmente sucedió luego de que el gobierno considerara que el tiempo de espera para contar con el acuerdo de la Comisión de Acuerdos, tanto para Lijo como para Manuel García Mansilla, habían concluido y el presidente Javier Milei tomó la decisión de firmar la designación de ambos por decreto y en comisión hasta el 30 de noviembre. Lo particular es que lo hizo cuando el periodo de extraordinaria se estaba ya sobre su final y estábamos a un paso del comienzo del periodo de ordinarias. En ese contexto, bueno, el giro tomado por el presidente generó otro impacto que se está desarrollando en este preciso instante. Y ahí no podemos perder de vista, sin duda, nos quedan 3 plaquitas por delante y en ese contexto no podemos dejar de decir, en primer lugar, que Manuel García Mansilla busca ocupar la vacancia de Juan Carlos Maqueda y en el caso de Ariel Lijo, la de Elena Hayton de Nolasco. Y acá viene el otro tema, no apareció ninguna candidata mujer para ocupar la vacancia de Elena Hayton de Nolasco. Así que en ese contexto podemos ir a la siguiente placa, sin perder de vista, además, que Manuel García Mansilla juró, prestó juramento. El titular del máximo tribunal, Horacio Rosati, bueno, protagonizó esa foto que queda para la historia, tomándole juramento a Manuel García Mansilla. Hasta este momento, el ministro más débil de la Suprema Corte de Justicia. Ariel Lijo no, la suerte es distinta. También su intención es que sea designado por decreto y en comisión. Pero pasó otra cosa, y es que para hacerlo tiene que renunciar al Juzgado Federal número 4. Comodoro Pi y la Cámara Federal de Comodoro Pi le dio una licencia extraordinaria para que pudiera mantener el cargo del Juzgado Federal número 4 y ser cortesano. Finalmente la Corte negó esa licencia extraordinaria. Fue una de las primeras decisiones de Manuel García Mansilla, que entró a la Corte y cerró la ventana rápidamente. Así que Ariel Lijo no tiene la posibilidad. Si quisiera sentarse también y ocupar el quinto sillón de la Suprema Corte, tendría que renunciar al Juzgado Federal número 4. Y en estos momentos esas posibilidades se están terminando de cerrar, porque parece que Ariel Lijo también sufriría el rechazo de su pliego. Vamos a repasar rápidamente lo que estaba, los números, los porotos. Vamos rápidamente a la siguiente placa. Lo veníamos contando, la primera fuerza del Senado que se reunió fue el bloque de la Unión Cívica Radical. Conducidos por Eduardo Vichy, que había tenido una reunión en la Casa Rosada con el estratega presidencial Santiago Caputo, también con el secretario de Justicia Sebastián Amerio. El planteo del radicalismo fue: retiren los pliegos, porque si no,
¿no? Van a conseguir los números. La decisión del gobierno fue: no vamos a bajar los pliegos, y el radicalismo se encamina a plasmar un rechazo con un bloque que ha atravesado momentos de mucha controversia interna, debates durísimos, especialmente el último se remonta a Martín Lustó, cuestionando a sus correligionarios de que esperaron hasta último momento para dar quórum. Lo cuestionó muy duro el bonaerense Maximiliano Abad, y ahí quedó al desnudo, algo que le viene pasando al radicalismo como a las demás fuerzas políticas. El relacionamiento con el gobierno genera rispideces y a veces divisiones. En el caso de Unión por la Patria tuvo su reunión ayer en el bloque. Se ha hablado mucho de que dentro de las 34 voluntades podrían existir entre 10 y 14 votos a favor de Ariel Lijo. Bueno, finalmente parece que todo ha quedado en un segundo plano y habría unidad, todos los porotos detrás del rechazo de los dos candidatos. Hay que ver hasta que llegue el momento de poner el dedito y que plasmen el voto. En el caso del PRO, bueno, también un rechazo con divisiones, sin perder de vista que Guadalupe Tagliaferri, titular de la Comisión de Acuerdos, fue una de las impulsoras de los rechazos. En su exposición hoy en el recinto del Senado defendió claramente su decisión y la consideró como parte de ser coherente, algo que buscó enrostrarle también a sus colegas del PRO. Hay que ver qué es lo que va a pasar, y especialmente con un Luis Juez que hoy protagonizó una durísima pelea con el expresidente Mauricio Macri, parece también en un plano de no retorno. Bueno, y la placa final, los dos escenarios en este momento. Obviamente, el más difícil, los 48 votos. 48, es decir, 2/3 de los presentes en el caso de que estuvieran los 72 senadores y senadores sentados en sus bancas. Para conseguir la aprobación y el acuerdo del Senado hacen falta esos 2/3. 48 votos que parecen muy lejanos. Y también una foto de las dificultades de acuerdos de la política en el Senado de la Nación. Llegar a esos 2/3 parece algo muy lejano, muy difícil, que no se ha logrado en mucho tiempo, especialmente a la hora de designaciones de este tipo. Quizás por eso también ahora se condensan otros debates, como la imposibilidad de ampliar la Corte, que fue una de las exploraciones que hizo el Gobierno Nacional, como también poner en la mesa de negociación al Procurador General de la Nación. El Ministerio Público Fiscal tiene un interinato hace ya 7 años de Ricardo Casal, también quedó afuera. ¿Por qué? Porque no están esos 48 votos, un número que, podríamos decirlo de este modo, es un espejo incómodo para todas las fuerzas políticas, porque no han podido cerrar ningún acuerdo que les permita llegar a ese número. Ese es el nivel de fragmentación, no solamente que divida a la Cámara de Diputados, sino también al Senado. El otro escenario es finalmente que se cristalice 1/3 de rechazo, y para eso hacen falta 25 votos. Es decir, la posibilidad más cercana a que pueda cristalizarse este dato, que el Senado de la Nación en este contexto, y si finalmente llega a esos 25 números, finalmente se habrá cristalizado el rechazo de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Ariel Lijo continuaría al frente del Juzgado Federal número 4. Manuel García Mansilla, producto de especulaciones para mañana. Vamos a ver cómo se resuelve, Claudio, con esta explicación, este mapeo que nos hiciste de la situación. Nos permite llegar al momento de la votación, que va a ser alrededor de las 8 de la noche, seguramente con un poco más de claridad de lo que puede pasar. Pero todo se va a develar cuando pongan el dedito así los senadores. Y con una gran ausente, la vicepresidenta Victoria Villarroel, que nuevamente no puede presidir la sesión del Senado como titular de la Cámara Alta, porque está en ejercicio de la presidencia desde que el presidente Javier Milei inició un nuevo viaje al exterior. Bueno, y vicepresidenta de la Nación que tenía también cierta postura tomada respecto a las postulaciones. Estaba en contra de Ariel Lijo y estaba a favor de Manuel García Mansilla. Sí, de hecho lo ponderó muchas veces a García Mansilla en distintas entrevistas a lo largo del año pasado, pero sobre todo vinculándolo en relación a algunas preguntas, algunas consultas legales que ella justamente había saldado con García Mansilla. La realidad es que en la Comisión de Acuerdos, donde se firmó el dictamen de rechazo a García Mansilla, hubo muchos cambios de posición de senadores que vieron modificada su actitud a partir de la aceptación de García Mansilla de asumir en comisión, ¿no? Porque había sido una pregunta específica por la experiencia que se había tenido en el 2016 en la designación durante el mes de diciembre
de los actuales jueces Rosati y Rosenkrantz, pero que luego cumplimentaron todo el trámite parlamentario en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores. Obtuvieron los votos que se requerían, los 2/3, y de algún modo dentro del propio bloque del PRO, el entonces presidente Mauricio Macri, luego reflexionó bastante y planteó que había sido una situación poco feliz en un sentido cuando se nombraron en comisión estos jueces, pero que luego se había rectificado. Aquí la decisión de, un año después del debate, designarlos en comisión 2 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, no cayó también en algunos senadores que estaban dispuestos a votarlo. Terminó unificando las posturas por el rechazo. Exacto. No solo de Manuel García Mansilla, sino también de Ariel Lijo. Parece que todo se encamina hacia esa dirección. Así es, ¿no? exactamente. Bueno, habrá que ver el momento de la votación. Pasaron 15 días y en esos 15 días es el tiempo que había pedido la Casa Rosada para tratar de remontar lo que podían ser números perdidosos. Bueno, pasaron 15 días y parece que se está cristalizando todo lo contrario. Un rechazo para los 2 candidatos impulsados por el presidente Javier Milei e insisto, la pregunta, ¿qué va a hacer Manuel García Mansilla mañana? Claro, bueno, ahí está. Bueno, preguntas que todavía no tenemos respuestas, pero iremos viendo cómo se va desarrollando. Gracias, Claudio Mardones, por este informe. Como siempre, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando ya el programa. Mañana no hay previstas comisiones, No. Sí, pero el día martes, desde temprano, distintas comisiones, que ahora va a haber que ver cómo se reconfigura, porque está convocada esta sesión especial para el día martes. El día previo, podríamos decir, al inicio de una medida de fuerza de las centrales obreras, que es de 36 horas, que comienza el miércoles 9 de abril a las 12 del mediodía y finaliza el jueves 10 de abril a las 0 horas, Claro, ¿no? Concluyendo exactamente. la jornada del jueves. Y Así además que va a haber una movilización muy grande en el Congreso. miércoles en la puerta del Congreso acompañando a los jubilados. Exactamente, siguen las movilizaciones y parte de esta convocatoria que han hecho las centrales obreras tiene que ver para participar y acompañar a los reclamos de los jubilados de mejores aumentos y mejores situaciones y la apertura de la moratoria también. Nos vamos. Hasta mañana, Fer. Nos encontramos nuevamente a las 4:30. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos encontramos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes